Hoy vamos a hablar del débil y del fuerte. Del débil y del fuerte, hermano. Y mi hermana Alicia Solís me dijo: hermano, haga preguntas. Haga preguntas, y yo creo que le gusta. De todos modos, soy bien preguntón yo, me gusta hacer preguntas. Estas preguntas las que les hago, yo me las hago a mí. Yo cuando estoy en la casa haciendo el bosquejo, me hago estas preguntas, pero primero me veo en mi condición, de cómo estoy yo. Después se las traigo a usted. Y yo quiero que usted haga lo mismo. Que las preguntas que yo les haga, usted pregúnteselas, analícese, medite. Hablando del fuerte y del débil, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes se sienten débiles físicamente? Levante su mano. ¿Se siente físicamente débil, que ya no puede ir a trabajar, que hasta para levantarse del sueño le cuesta? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros nos sentimos fuertes todavía, físicamente, con ese vigor? Levante su mano, hermano. Los más jóvenes, ¿verdad? Nos sentimos todavía con esa ímpetu. Hay unos que no lo levantaron, que deberían de. Ahora, si yo les pregunto, hermano, esta es la pregunta clave, porque aquí vamos a participar todos. Si yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos sentimos espiritualmente débiles? ¿Cuántos levantan la mano? Muchas veces no todos reconocemos eso. Hay áreas de nuestra vida que no nos gusta compartir a los demás, por vergüenza, y eso es normal. En el ser humano es normal avergonzarse, ¿verdad? Por ejemplo, por una enfermedad, usted va al médico, el médico le diagnostica, ¿cómo se dice? Diagnostica. Eso, dijo el chavo. Una enfermedad y usted cae pálida de la noticia, ¿verdad? Se quebranta, llora y todo. Y como siempre, todos tenemos un grupito de hermanos en quien nos pegamos más, confiamos más. Usted viene y le cuenta a sus hermanos, y lloran, les lloran. Pero después termina diciéndole: pero no le vayas a decir a nadie. ¿Sí o no? No le digas a nadie que estoy pasando esto. Usted por fuera sonríe, pero por dentro llora internamente, ¿verdad? Y tal vez en su matrimonio, en el hogar, las cosas andan mal. Y aquí aparentamos que todo está bien. ¿Por qué aparentamos, hermanos? Es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Aparentar físicamente que estamos bien, pero internamente andamos mal. ¿Por qué? ¿Qué van a decir de mí? No queremos que vean ese lado débil de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque soy un líder? ¿Porque soy un diácono? ¿Porque tengo un ministerio? No demostramos esas áreas débiles por vergüenza. Pero se les olvida que Dios es omnisciente, Él es omnipresente, que a Él no lo podemos engañar, hermano. Es por eso que usted y yo tenemos que reconocer que somos débiles y frágiles y que necesitamos del Señor. Acompáñenme al libro de Salmo 103, rápido, para que usted se dé cuenta de la condición de nosotros. Salmo 103, verso 14. Rápido digo, soy el último en nombrarlo. Dice: porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo, hermano? ¿De dónde fuimos creados? Del polvo, ¿verdad? No dice ni siquiera de la tierra, o sea, del polvo, nada, somos frágiles. Esa es la condición de nosotros y tenemos que reconocer que somos débiles. A través de la historia, el ser humano, el hombre, siempre busca tener poder. Siempre ha querido dominar, tener dominio sobre alguien o algo, ser notorio, alguien con presencia, sobresalir más que otros.
Hay unos que son fuertes y hay otros que son débiles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un país, un presidente, un millonario, una figura pública, nunca van a demostrar ese lado débil de ellos. Usted nunca lo va a ver, nunca van a hablar de su lado débil. Y nosotros como creyentes caemos en ese mismo error. Y se nos olvida que usted y yo no somos nada más que polvo. Somos débiles, indefensos. Aparentamos ser fuertes cuando de realidad somos débiles. El creyente siempre oculta esas debilidades para que nadie se dé cuenta que por fuera sonríe, pero internamente se duele. Por ejemplo, muchos de ustedes, ¿verdad? Tal vez dicen, no lo sé, tal vez dicen, no, tal vez usted anda débil y usted dice, yo voy a ir a la iglesia porque si no voy me van a estar llamando a los hermanos y van a pensar que ando desanimado. Van a pensar que ando espiritualmente por los suelos. Mejor voy, por puro compromiso. Muchos de nosotros pensamos que somos fuertes, pero en la primera prueba difícil, ya no queremos continuar. Vemos un obstáculo y tiramos la toalla. Es muy fácil hacer eso, darse por vencido. Pero gracias a Dios que en la Biblia encontramos muchos hombres en la cual perseveraron, en la cual se entregaron, en la cual no se cansaron y decidieron seguir adelante a pesar de las circunstancias. Le cuento una historia bien rápido. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Aquí vemos que Jesús se le junta mucha multitud. Querían escuchar la palabra de Dios. Dios le dice a Pedro, hazme un poquito más para allá para poder exponer la palabra. Termina de predicar el Señor Jesús y el Señor le dice a Pedro, Pedro, métete un poquito más al mar adentro y echa tu red. Y mire lo que Pedro, yo sé que usted lo sabe. Mire, el verso 4 dice, Lucas 5, 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Pedro le dijo, maestro, toda la noche, oiga bien, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántas? 12 más o menos, que amanece un minuto antes. Hermano, Pedro dice, toda la noche hemos pescado y ni siquiera un pescadito pescamos. Cualquiera se hubiera desanimado, cualquiera no hubiera querido seguir pescando porque no había agarrado nada. Pero para que usted me entienda de todo lo que estamos hablando, la respuesta está ahí. Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, cuando peleamos tenemos que pelear en las fuerzas del Señor, no en nuestras fuerzas, porque cuando peleamos en nuestras fuerzas fracasamos, somos débiles. Pero con las fuerzas del Señor somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores, hermanos. No todos, es obvio, no todos tenemos la misma fuerza espiritual. No todos tenemos la misma fuerza ministerial. Qué bueno fuera si fuéramos fuertes como Abraham. ¿Se imagina un Abraham aquí? Yo me llamo Abraham, falta uno que salga. ¿Se imagina un hombre como Moisés? Un hombre de fe como Job. Un predicador como Pablo. ¿Se lo imagina aquí en la congregación? Yo creo que ni el pastor nos estuviera rogando a nosotros que le ayudáramos a predicar. Pero estamos llenos de desánimo nosotros. No queremos hacer la voluntad del Señor. La realidad es otra, hermanos. No tenemos ni un Abraham, ni un Moisés. No tenemos ni un Job, ni un Pablo. No tenemos a nadie.
La realidad es que somos hombres de doble ánimo. Que un momento decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. En un momento estamos arriba espiritualmente. Y por el otro momento abajo, por los suelos. No todos podemos mantenernos. No todos nos enfrentamos las adversidades con la misma fuerza, con la misma fe. No todos. Porque muchos ven que una prueba se avecina y ya se están dando por derrotados. Antes de enfrentarse ante la prueba, se da por vencido. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan para bien. Y detrás de cada prueba hay un propósito de Dios. Amén. Muchos hemos pasado por pruebas. Detrás de cada prueba hay un propósito del Señor. Pero también detrás de cada desobediencia, óigame bien, de cada desobediencia, de las malas decisiones, también hay consecuencias. Acompáñame ahí el libro de Samuel, el que leímos, capítulo 30. Le voy a contar un poquito del contexto de lo que está pasando. Primero Samuel, capítulo 30. En esta historia, mire, yo no sé cómo tiene usted a David, pero David no era aquel hermanito que lo presenta la Biblia siempre. No, David era malo. Tenía su carnalidad de repente. Aquí David está con los filisteos, con los enemigos de Israel, con los enemigos del pueblo de Israel. David pasó 1 año y 4 meses viviendo con ellos, solo por querer escapar de Saúl, ¿verdad? Y llega este momento que los filisteos sitian a Israel, iban a hacer guerra. Pero ahora David estaba de este lado. David iba a pelear con los filisteos para derrotar al pueblo de Israel. Por una cosa muy hermosa que el Señor no lo permitió, los hombres, los filisteos, no permitieron que David peleara con ellos para pelear contra Israel. Los príncipes, gracias mi hermano, se enojaron de tal manera y lo regresaron a Siclag. Y aquí viene la historia. Aquí vemos que David iba de camino a Siclag. Miren lo que dice del verso 1 al 3. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí vemos que David iba de camino a Siclag. Lo regresaron. No querían que pelearan con ellos. Lo regresaron, iba en camino a Siclag. Pero al llegar a la ciudad, se dan cuenta que toda la ciudad estaba quemada y asolada, que los de Amalec se habían llevado cautivo a todos, desde el menor hasta el mayor. Lo único que quedaban eran cenizas. Imagínense la escena. Habían prendido fuego, lo único que estaba, habían puras cenizas. Ahora pregunta, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros en esta escena? ¿Cómo reaccionaríamos, hermano? Porque presta atención, es muy diferente ver su casa en llamas que verla ya hecha cenizas. Si usted se pone en los zapatos de aquí, y si usted está en su casa y se prende fuego, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué haría? Si está en llamas, usted pide ayuda, llaman a los bomberos, a la policía, echa agua. Incluso si hay gente adentro, es posible que usted entre. Esa sería su reacción.
Pero si usted llega a su casa y solo ve las cenizas, ya no hay esperanza, ¿verdad? Lo que está ahí es todo achicharrado. ¿Sí ve la gran diferencia? Cuando estos hombres llegan, todo estaba ya consumido por el fuego. Imagínense la escena. El verso 4 dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo mismo. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Estos hombres lloraron, que es algo normal. Imagínense la escena. Venían de 3 días de camino, probablemente con hambre, cansados físicamente, y cuando ven que todo está reducido a ceniza, estos hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Destrozados emocionalmente, un dolor interno. ¿Cómo hubiera estado usted? Yo sé quién hubiera soportado esto. El siervo Job, ¿verdad? Porque él le sobrevino hasta más en un día. Usted conoce la historia, no se la voy a contar. Pero ¿sabe qué? No todos tenemos la misma fuerza para recibir estas pruebas. Muchos al ver eso se quebrantan, lloran hasta quedar sin fuerzas. Entonces se puede quedar días tirado. Pero hay otros que no. No todos tenemos esa misma fuerza, hermanos. En Josué capítulo 7, si me acompaña, tenemos otra historia. Muy rápido. En Josué capítulo 7. Y en el contexto vemos cómo Israel toma Jericó, ¿verdad? Previamente Dios le da ordenanzas específicas al pueblo de Israel, literales, que tenían que cumplir. Y este pueblo lo cumplió. Y las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Tomaron a Jericó, ¿verdad? Viene Josué y le dice a los soldados: vayan a Jai, conozcan la tierra y tómenla, para ver si es seguro. Pero ahí pasa algo. Vemos cómo el ejército, en el capítulo 7, cómo Israel pereció contra los de Jai, contra un pueblo reducido a números. Y Josué, al escuchar lo que había pasado, dice en la Biblia en el verso 6, dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Los líderes, que es algo normal, ¿verdad? Quebrantarnos por lo que había pasado. En un momento ven que Dios les da la victoria, agarran a Jericó, pero fueron derrotados por un pueblo chiquito, reducido en números. Que no sé si qué dice la Biblia. Josué envió 2,000 o 3,000, y creo murieron alrededor de 37 o 39 judíos, y los corretearon hasta afuera. Pero Josué no había entendido el por qué. No había entendido por qué, qué es lo que había pasado. Pero él se lamentó y lloró, que es algo normal. Y en el verso 7 vemos que Josué le reclama a Dios sin saber que Acán había cometido pecado. Josué cayó en tierra quejándose, lamentándose por horas. Miren lo que dice el 7, dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Jehová le contesta de una manera hermosa. Y eso es lo que nos pasa y deberíamos de hacer nosotros. El verso 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Parafraseando la Biblia,
Dios le dice a Josué: levántate, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de actuar. El pueblo ha pecado. No van a poder hacer frente ante el enemigo hasta que saquen el anatema de entre el pueblo. No podemos recibir la bendición si todavía hay pecado en nuestra vida, hermano. Así que levántese, no es tiempo de lamentarse. Usted tal vez está pasando un desánimo, se lamenta toda su vida. Muchos seguimos en ese desánimo espiritual y no hacemos nada. David, en la historia, David entiende que fue por culpa de él, por culpa de su pecado, que estaban pasando esto. Él sabía que era hora de actuar, de hacer algo. Nosotros deberíamos de tener esta misma actitud que tuvo David. Pero el problema es que no reconocemos que andamos mal espiritualmente. David, de cierta forma, aquí como que toca fondo. Como decimos, le cae el 20. Usted y yo estamos igual. No reconocemos hasta que nos pasa algo de esta magnitud, de lo que les estaba pasando a ellos. Llegan y habían asolado, habían prendido fuego, no había nada. Y los hombres lloraron hasta faltarle las fuerzas. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero nos sentimos fuertes muchas veces, pero no, somos débiles, hermano. No queremos reconocer. Pedro diría, en lo que acabamos de leer hace rato: toda la noche pesqué y sí es cierto, en mis fuerzas no agarré nada, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál es la clave? ¿Pelear en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor? Las fuerzas del Señor, hermano. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, siempre hay consecuencias. Aquí en el verso 6 dice de la siguiente manera. Dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos el resultado. David entendió que era tiempo de ser fuerte, de buscar la solución. Por eso David se fortalece en Jehová. David sabía que no se podía quedar tirado llorando todo el tiempo, porque no podemos, hermanos. El desánimo no puede ser toda la vida, no lo puede ser. Como creyentes caemos, y sí es cierto, todos caemos. Es una batalla a diario, y es válido caer, pero es obligatorio volvernos a poner de pie. Y todo hacerlo en el poder del Señor, no en sus fuerzas, porque en sus fuerzas va a fracasar. David hasta aquí había fracasado, hasta que le cayó el 20, hasta que entendió todo lo que había pasado por culpa de su pecado, por culpa de su decisión. Y él dijo: no. Yo me imagino, digo, yo no me puedo quedar llorando así. Sí es cierto que se llevaron a todos, pero no podemos quedarnos lamentándonos. Es hora de levantarnos. Como Jehová le dijo a Josué: levántate. Es hora de actuar, no de lamentarnos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Segundo de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En mi fuerza? No, hermano. En nuestras fuerzas usted va a fracasar. Yo se lo voy a repetir toda la mañana. En nuestras fuerzas vamos a fracasar. Es en el poder del Señor que se ganan las batallas. Cuando usted pelea,
en las fuerzas del Señor, usted lo puede ver a través de toda la Biblia, cómo Dios antemano ya entrega la victoria. Y así como Dios le había prometido al pueblo de Israel que tomara a Jericó, ya les había dado la victoria antemano. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer al pie de la letra los mandamientos del Señor. Pero brincamos ese orden. Queremos la bendición sin hacer lo anterior. No sirve así, hermanos. Ese es el poder del Señor. David aquí sabía que era por culpa de él. Él necesitaba restauración. Él quería volver a tener esa relación. Él sabía que estaba en pecado. En el Salmo 23, verso 3, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me confortará, o sea, me perdonará. Me guiará por sendas de justicia, por ese camino de santidad. Porque hasta aquí David entendió que en sus fuerzas iba de mal en peor. ¿Usted se imagina si David hubiese seguido así? ¿Cómo hubiese terminado? Hermano, si usted sigue en desánimo, si usted sigue en pecado, échele mente, ¿cuál será el resultado? Dios, hasta que no hizo ejercer la disciplina y el juicio contra David, David hubiese sido de mal en peor. Y si Dios lo permite, el otro domingo vamos a predicar de por qué, qué es lo que estaba pasando aquí con David. ¿Por qué? El desánimo, hermano, no puede durar toda la vida. No puede. David consulta a Dios. Dios le asegura la victoria antemano. David arranca con los 600 hombres. Pero al llegar al torrente de Besor, los hombres de David se enfrentaron con dos obstáculos: el torrente de Besor y ellos mismos. El torrente de Besor y ellos mismos. David no tenía ningún obstáculo hasta este punto. David aquí ya no tenía ningún obstáculo. Él creía firmemente, después de haber hablado con Dios, que con ellos o sin ellos, él iba a seguir, porque Dios le aseguró la victoria. Hermano, no sé si usted está entendiendo. Dios ya nos ha asegurado las victorias. Solo falta creerlas, creer realmente y pelear en el poder de Dios, no en el suyo, hermano. David aquí no tenía obstáculos. Él dijo: si ellos van o no van, me da igual. Dios ya me dio la victoria. ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo no sé, pero Él dijo. Él no es hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. David aquí había creído firmemente que con ellos o sin ellos iba a seguir, porque Dios le aseguró la victoria. Esa es la diferencia entre el fuerte y el débil. Aquí ya David ya cambia de débil a fuerte. Esta mañana vamos a hablar solo del débil. Le invitamos en la tarde, vamos a hablar del fuerte. De actitudes equivocadas, que los que creemos que estamos fuertes, tomamos unas actitudes de arrogancia. Pero aquí David empieza a ser como aquel David que realmente conocemos nosotros. Un David conforme al corazón de Jehová. Esa es la diferencia entre el débil y el fuerte. El fuerte tiene fe y el débil busca excusas. O simplemente no puede. Se da por vencido rápidamente. El verso 9 y 10 dice, otra vez, vamos a nuestra historia. 1 Samuel capítulo 30, 9 y 10. Y aquí es ya después de que David consulta a Jehová, se restaura, Dios le afirma la victoria. Y después de eso, dice el verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Mire, 200 menos.
porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Sí, la Biblia dice que estos hombres no continuaron porque estaban cansados. Estaban cansados y era obvio. Obvio que no tuvieran fuerzas después de 3 días de que habían llegado hasta Ziklag. Probablemente cansados, con hambre físicamente, después de ver la atrocidad, todo deducido a cenizas. Ellos lloran hasta quedar sin fuerzas y llegan al torrente de Besor y no pudieron porque tal vez de seguro la corriente era muy fuerte. 2 obstáculos: el torrente y ellos mismos. Esto es muy común, hermanos, en nosotros. Vemos un obstáculo y nos damos por vencido. No queremos seguir continuando. No queremos seguir tirando la red toda la noche, porque si a las primeras no agarro nada, yo me voy. Pedro dijo: toda la noche he estado pescando. Ni siquiera un pescado agarré. Hubiese sido bueno, ¿no? Voy y lo cocino en la casa. Pero ni siquiera uno. No se desanimó toda la noche, dijo: más en tu palabra, en ti, en tus fuerzas, sí. Y cuando Pedro tiró la red, ¿cómo se llama el título de esa historia? La pesca milagrosa, hermano. Para que usted vea lo que puede recibir cuando pelee en las fuerzas del Señor. Amén. 2 obstáculos. Y esto es muy común en nosotros. Nosotros mismos nos desanimamos. Somos como los 200 que se quedan atrás, porque peleamos en nuestras fuerzas y no en las del Señor. Cuando usted con sus fuerzas se enfrenta a las pruebas, le da miedo enfrentarlas. ¿Se escuchó? Cuando usted enfrenta la tribulación, la prueba en sus fuerzas, usted le da miedo, se atemoriza. Pero cuando las enfrenta en el poder de Dios, las enfrenta con valentía. Dígame. Ninguno, puros débiles hablamos aquí. Si vamos más atrás, en este primer mismo libro, cuando David derrota a Goliat, acompaña en el capítulo 17. En el capítulo 17 vemos al mismo David, ¿verdad? Pero aquí David ya era un jovencito, apenas empezaba, pero un jovencito conforme al corazón de Jehová. Aquí vemos que Israel iba a pelear contra estos mismos filisteos. Óigame bien, un ejército, el ejército de Israel, ¿verdad? Entrenado específicamente para el campo de batalla. Dice la Biblia que se turbaron y tuvieron gran miedo ante Goliat. Un ejército preparado para ir a la guerra y tiene miedo en la línea de batalla. ¿Cómo es posible? No, hermano, no se puede. Espiritualmente, como creyentes, no podemos. Entonces no es soldado. No es soldado de Jesús. Porque usted ya tiene que saber que la pelea Dios le va a ayudar. Y por consecuencia Él ya le dio la victoria. Solo falta creerla, ir. Cruzar ese torrente de Besor. Saber que las fuerzas Dios las va a proveer. Saber que si usted se enfrenta ante Goliat, Dios le va a dar las fuerzas. Pero nos atemorizamos. Este pueblo, dice la Biblia, que se turbaron y tuvieron gran miedo. Y eso incluye a Saúl, el rey, el líder. No estoy diciendo que no tiene que tener miedo, atemorizarse. Que es normal. Es normal, hermanos, tener miedo.
Pero ¿sabe por qué iban a pelear en sus fuerzas? ¿Sabe por qué tenían miedo? Porque iban a pelear en sus fuerzas. Le tenían miedo a un gigante. Imagínense, a un gigante le tiene miedo, hermano. Qué fácil decir eso, ¿verdad? Hasta parece risa, ¿verdad? Le tenían miedo a este gigante. Este que no era nadie. ¿Sabe por qué? Porque iban a pelear en sus fuerzas. En el ojo humano, ante el ojo humano, desde nuestra óptica humana, sí es un gigante imposible de derrotar en tus fuerzas. Pero en las fuerzas de Dios no, hermano. Estamos como ese ejército de Israel atemorizados por las circunstancias. Ante el ojo de este ejército tenían un obstáculo grande que les impedía quedarse con la victoria. Hermano, nosotros nos enfrentamos ante estas pruebas todos los días y vivimos en derrota, en desánimo. Vemos ese gigante y nos atemorizamos. No podemos pasar de ahí. ¿Por qué no podemos derrotar ese gigante en nuestras vidas? Allí mismo en 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, ¿cómo? Con espada. Con espada y lanza. Se lo repito. ¿Por qué no podemos derrotar al enemigo en nuestras fuerzas? David dice: y sabrá toda esta congregación, dándole a entender estos incrédulos, a su mismo pueblo, que Jehová nos salva con espada y con lanza. No es en tus fuerzas. La espada y la lanza son métodos humanos. Y eso no sirve, hermano. No sirve para nada. Luego dice David: porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Antemano le estaba dando la victoria. David le dice: no es con lanza, no es con un escudo, con un casco, no es literal, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. De todo el ejército de Israel, dígame usted, ¿cuántos estaban preparados espiritualmente? ¿Cuántos, hermanos? Ninguno. Solo David. ¿Y David quién era? Un joven. ¿Qué me enseña eso? ¿Que usted tiene que ser un líder? ¿Que usted tiene que tener un ministerio para ser fuerte? ¿Para tener valentía? No. Todos menospreciaron a David. Todos este ejército podrían aparentar estar fuertes con tanta armadura. Usted me ve con corbata, con mi trajecito, con mi Biblia y dice: este hermano es espiritual, está fuerte en la fe. Yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no. Aparentamos. Este ejército estaba delante y por llevar una espada, un escudo, no significa nada. David les da la lección de su vida. Estos hombres mayores, un niño, un joven. Nosotros muchas veces aparentamos ser fuertes, ¿verdad? Pero hermanos, somos débiles. Somos débiles, hermano. Todos menospreciaban a David por ser pequeño. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para vencer al enemigo tiene que hacerse pequeño como David, o sea, humilde, con un corazón entregado, con un corazón sencillo, reconocer que en sus fuerzas no puede. Ahí en esa misma historia vemos cómo Saúl intenta ponerle la armadura a David, ¿verdad? Y yo me imagino la escena y veo cómo al momento David se despoja de todo. No puede él. ¿Sabe? Yo me imagino, ¿y qué quiso dar a entender aquí David? Yo me imagino que David se quitó todo y dijo: Señor, esta batalla yo la pierdo en mis fuerzas, pero ¿sabes qué? Yo me despojo. Vamos a pelear en tu poder. ¿Cuál es la clave? Despojarse de todo orgullo, de toda vanagloria, de toda envidia, de todo pecado. Jehová le dijo a Josué: hey, levántate, no es hora de lamentarse.
No van a poder ganar las batallas, no van a poder hacer frente al enemigo si no sacan de entre el medio del pueblo el anatema, el pecado. El desánimo no puede durar toda la vida. No puede, hermano. Cuando usted vence su pecado, lo confiesa delante de Dios genuinamente y empieza a caminar como desde ese momento que David toca fondo, usted empieza a tener una vida espiritual muy próspera, fuerte, sólida, una relación. Entonces allí sí podrá hacerle frente al enemigo y decirle como David le dijo en el verso 45. En el verso 45, David le dice de la siguiente manera. Dice, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? David le dice, mas yo, este jovencito, el que todos menospreciaban, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Amén, aleluya. Amén. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El enemigo nos provoca. Usted sabe cuál es la clave, cuál es el motivo que nos impulsa, que es el Señor. Las pruebas, los obstáculos, el desánimo, la tentación, el pecado, se vence todo en el poder del Señor. Amén. Hermanos, 200 soldados de David se quedaron atrás. No pudieron pasar. No pudieron pasar ese torrente de Besor porque estaban cansados. Hay veces que nos sentimos fracasados, cansados, que intentamos vivir en santidad, caminar en obediencia y no podemos, con una impotencia de no poder ganar ninguna batalla. Venimos al culto el domingo y escuchamos el mensaje y salimos fuertes, gozosos, con un vigor, con un brillo, queriendo ganar a Cristo al mundo, queriendo ganar el mundo para Cristo. Pero de lunes a sábado vivimos una derrota total. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? ¿Sabe por qué? Porque somos como esa semilla que cayó entre pedregales, la semilla del sembrador, que al momento, ahorita mismo, usted sentado recibe la palabra con gozo, como ahorita se goza y dice qué bonita la palabra de Dios, pero de lunes a sábado no echa raíz. Por eso el gozo dura muy poquito. Solo es cuando se fortalece. Por eso venimos el domingo, para fortalecernos. Porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué podemos hacer nosotros los débiles? ¿Qué podemos hacer, hermano? Efesios 6:10 dice, Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te sientes débil? Fortalécete en el Señor. Usted dice, qué fácil, hermano, solo decirlo. Pablo también le dice un verso que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Usted tal vez dice dentro de sí, yo necesito mucha oración, estoy desanimado. Pero sabe, el desánimo ya es tan grande dentro de usted que ni usted mismo ora por usted mismo. Es la realidad. Cuando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní nos pone un estándar lo más mínimo para orar, le dijo a Pedro, Pedro, ni siquiera, mira esa palabra, ni siquiera por lo menos has podido velar una hora. Ni siquiera una hora podemos orar. Para mi opinión, yo veo que ese es el límite que Jesús pone lo más bajo. Ahora pregúntese, ¿cuánto ora por usted? Pero así decimos, hermano, estoy orando por usted. Mentira, no ora por usted. Es mentira. Hermano, te veo desanimado cuando usted está peor.
Usted tal vez necesita mucha oración. Yo necesito de oración. Yo le invito al altar si usted gusta. ¿Quién va a reconocer que se siente débil en sus fuerzas? Somos pocos. En el poder de nosotros no podemos, hermano. Yo lo he comprobado y he tenido 4 desánimos. Pero el verdadero creyente no se queda lamentando, no se queda llorando, no se sumerge más, no. Nos levantamos gracias a su misericordia. Pues póngase a cuentas con Él. Pídele ayuda. Haga lo mismo que hizo David, consultó a Jehová. Mire qué precioso. Consulta al Señor. No me diga que usted es un fuerte. Incline su rostro, hermano. Si usted tiene el deseo de venir, venga, hermano. Yo me siento débil. Yo tengo mis batallas. Todos. Dios les bendiga. Reconozca delante de su Señor quién es usted. No podemos, hermano, no podemos. Pero Dios nos da esperanza. Él nos da las fuerzas. Sin Él no pudiéramos seguir adelante. Mire qué precioso. Isaías 40, 29 al 31, escuche. Dice, Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado. Usted está cansado, Él le va a dar esfuerzo. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, yo quiero que me multipliques. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Reconozca en su lugar ahí, hermano, que somos débiles. ¿Cuántas veces hemos peleado en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces ha fracasado? Mire el número. Es algo obvio. Dios ya le da la victoria. Solo falta obedecer con fe. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias por enseñarnos cuál es nuestra condición delante de ti. Pero tú aún así, sabiendo que somos polvo, acordándote que somos polvo, tienes un inmenso amor y misericordia para tus hijos. Y que de ti, Señor, provienen las fuerzas, no de mí mismo. Nada podemos hacer, Señor, fuera de ti. Somos unos inútiles. Ayúdanos, Señor, como congregación, porque habemos muchos debilitados. Ayuda a los fuertes a poder soportar las flaquezas de los débiles, mi Dios. Bendice, Señor, a todos los que están aquí en el altar y los que están sentados, Señor, reconociendo que somos débiles, mi Dios. Que sin tus fuerzas, Señor, no podemos. Es en el poder tuyo. Ayúdanos, te lo rogamos y te damos gracias. Porque tú hasta el día de hoy nos has sustentado, mi Dios. De como estamos ahorita, es por ti, por tu gracia y misericordia. Por eso te alabamos, te glorificamos para siempre, mi Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos esta mañana. Que tu palabra, tus hijos, la llevemos en tu corazón, en nuestro corazón, Señor, y que sea de bendición para nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos.